Buenas tardes, hermanos, paz y bien. Mi nombre es Jimmy Vázquez Najarro, pertenezco al movimiento misionero de Santa María de Nazaret y vengo perseverando en la comunidad Hijos de Sion. Esta tarde vengo a compartirles lo que es el sacramento del matrimonio. Este sacramento es un sacramento que está dentro de los sacramentos de servicio, puesto que el matrimonio está siempre al servicio de la iglesia. Para iluminar esta enseñanza vamos a leer el Génesis capítulo 2, el versículo del 18 al 24. Dice la palabra de Dios. Se dijo luego Yahvé, Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Voy a hacerle una ayuda adecuada. Y Yahvé Dios modeló el suelo, todos los animales del campo y todas las aves del cielo, y los llevó ante el hombre para ver cómo los llamaba, y para que cada ser viviente tuviese el nombre que el hombre le diera. El hombre puso nombres a todos los ganados, a las aves del cielo y a todos los animales del campo, mas para el hombre no encontró una ayuda adecuada. Entonces Yahvé Dios hizo caer un profundo sueño sobre el hombre, que se durmió. Le quitó una de las costillas y la rellenó el vacío con carne. De la costilla que Yahvé Dios había tomado del hombre formó una mujer y la llevó ante el hombre. Entonces éste exclamó: esta vez sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada mujer, porque del varón ha sido tomada. Por eso deja el hombre a su padre y a su madre, y se une a su mujer, y se hacen una sola carne. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Lo primero que hay que decir es que el hombre, todos nosotros, hemos sido creados por amor. Dios nos ha amado a plenitud y en ese amor Él nos ha creado. Y por eso tú y yo, hermano mío, estamos llamados a ese amor. Estamos llamados a amar. Y es por eso que aquí lo que hemos leído dice algo muy importante. Yahvé, Dios, ve al hombre, pero lo ve solo. Y acá dice, no es bueno que el hombre esté solo. No es bueno, y por eso Dios dice, le voy a hacer una ayuda adecuada. Y es allí donde se narra, aquí en el Génesis, que se crea a la mujer. Es decir, ¿qué es lo que nos manifiesta esta escritura? Que la mujer y el varón se complementan. Cada uno es la ayuda adecuada para el otro. Y eso es el matrimonio. En el matrimonio se va a vivir una íntima comunión de vida. Es decir, yo voy a compartir mi vida entera con mi cónyuge. Mis anhelos, mis proyectos, todo va a ir en comunión con ella. Y en ese compartir la vida, nos vamos a amar uno al otro. Por eso dice también en Mateo, en el capítulo 19 y en el versículo 6, dice: de manera que ya no son dos, sino una sola carne. Ya no son dos, son una sola. Y obviamente se mantiene, cada persona se sigue manteniendo algunas cosas, pero sin embargo sus proyectos se van uniendo, sus anhelos se juntan. ¿Para qué? Para formar un solo camino, una sola idea de familia. Eso es el matrimonio. Y el matrimonio, el sacramento del matrimonio, está fundada y estructurada en la ley de Dios. ¿Ya? Podemos hablar de un matrimonio civil que está fundada y estructurada en la ley del hombre. Pero el matrimonio, el sacramento del matrimonio está fundada en la ley de Dios. Y esa ley nadie la puede cambiar. ¿De acuerdo? No porque cambian de gobierno, no porque viene un grupo a querer cambiar, no porque pasen los años eso va a ser cambiado. No es así. Eso está fundado en la ley de Dios.
y eso no puede ser cambiado. ¿Y cuáles son los fines del matrimonio? El primer fin es la comunión y el bien de los cónyuges. Por eso, en la lectura que hemos leído dice, le voy a hacer una ayuda adecuada. En el matrimonio lo que se busca es la santidad de ambas personas, tanto del esposo como de la esposa. Y el cónyuge, es decir, en este caso, si yo estoy casado, mi esposa me va a ayudar a vivir esa santidad, me va a ayudar a crecer en el camino de la fe, me va a ayudar a crecer en el camino como persona, me va a ayudar, va a ser mi ayuda adecuada. Como les digo, vamos a poner todo en común. Ya no es esto es mío, sino esto es de nosotros. Los proyectos es de nosotros. Todo lo que tengamos es de nosotros. Y el otro fin es la procreación y la educación de los hijos. Entendamos algo, acá nos habla que el matrimonio, una de las finalidades es la procreación. Y para procrear se necesita al varón y a la mujer. Personas del mismo sexo no pueden procrear, porque para procrear las personas del mismo sexo necesitan de una tercera persona. Así de simple. Y como vamos a ver más adelante, eso ya no es un matrimonio. ¿Ya? Pueden llamarlo como quieran llamarlo, pero no es un matrimonio. Y aquí, hermano mío, voy a ser claro con lo que dice la enseñanza de la iglesia. Tú y yo tenemos la libertad para hacer lo que nosotros creamos que es correcto. Y en esa libertad, hermano mío, vamos a entrar de cara a Dios y daremos cuenta por cada una de nuestras acciones. Yo puedo vivir mi vida a mis criterios, pero daré cuentas a Dios. Las personas del mismo sexo que quieran juntarse, vivir, etc., darán cuenta a Dios. Así de simple. Darán cuenta a Dios. Entonces cada uno daremos cuenta de nuestros actos. Por tanto, una de las finalidades del matrimonio, como les digo, es procrear. Personas del mismo sexo no pueden procrear. Biológicamente no se puede. ¿De acuerdo? Y otra de las finalidades es la educación de los hijos. ¿Y la educación en qué? La educación en la fe de Dios. Ese es lo primero. Educar en la fe de Dios. Porque si no, no tendría sentido de casarme en el ámbito religioso. O sea, ¿por qué? Hay que hacerse la pregunta, ¿por qué se casan por religioso? Ahora, lógicamente, ese acto se ha convertido, o este sacramento se ha convertido en algo social, en algo que, bueno, ya es normal, es costumbre y hay que hacerlo. Pero, sin embargo, las personas que se casan no entran en conciencia de lo que están haciendo. Y es por eso que tú ves muchos matrimonios que solamente aparecen para su matrimonio y de ahí aparecen cuando tienen que bautizar a los hijos, o aparecen para su primera comunión, o aparecen para la misa de un difunto. Y los ves nuevamente juntos tal vez cuando quieren celebrar sus 25 o 50 años de casados. Pero de ahí, semana a semana, muchos desaparecen de la parroquia, de la iglesia. Y muchos no viven conforme a lo que Dios enseña. La pregunta es, entonces, ¿para qué se casaron bajo la ley de Dios? No hubo una comprensión exacta de lo que Dios quiere en el matrimonio, de lo que Dios busca de los esposos en el matrimonio. Este vínculo del matrimonio como sacramento es indisoluble. Es indisoluble. Es por eso que en la celebración del matrimonio hay una frase que dice el sacerdote muy, muy importante, y que muchas veces, ante diversas situaciones que el matrimonio pasa, esta frase debe resonar en sus corazones, porque se dice, lo que Dios ha unido, no lo separe el hombre. Y esto no es una frase bonita, como que dice, no es un cliché, no es algo que, ay, qué bonito lo dice el padre, no, suena bonito, no.
Esto está en las Escrituras, exactamente en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 10, en el versículo 9. Aquí Jesús les dice, lo que Dios ha unido jamás lo va a separar el hombre, jamás. ¿Y por qué te digo que esto tendría que resonar cada vez que pasamos dificultades? Porque, hermanos míos, hoy los matrimonios son muy golpeados por diversas situaciones y a veces lo más fácil es la separación, el divorcio. Me voy, se acabó, 5 años, 10 años, 20 años, 30 años echados por la borda. Ya me cansé de esta mujer, ya me cansé de este hombre, quiero ser libre, quiero mi libertad, etc. Y a veces nos vamos por el camino entre comillas fácil, porque en verdad no creo que una separación sea fácil, pero buscamos ese camino. ¿Y por qué digo que esto tiene que resonar? Porque, hermano mío, en el sacramento Dios hace una promesa al matrimonio. Es un compromiso de Dios que lo que Él ha unido jamás nadie lo va a separar. Jamás nada de lo que venga o que haga el hombre lo va a separar. Y muchas veces tenemos que recordar eso, porque si eso es una promesa de Dios, Dios no es hombre para mentir, como dice la Escritura. Es decir, Dios no solamente lo dice para que suene bonito, Dios te hace una promesa. Al matrimonio le hace una promesa, que va a estar con ellos, que aquello que se prometieron va a durar para siempre. La pregunta es, porque de parte de Dios está el cumplimiento y Dios cumple sus promesas. La pregunta es por parte de los cónyuges, ¿qué hacen para que esa promesa se cumpla? ¿Qué hacen para que vivan cada día esa promesa? He ahí la pregunta. Como les mencionaba, muchos matrimonios se casan por religioso, pero después desaparecen de la vida de fe. Cada uno hace su vida como puede y de la fe se olvidaron. Si yo me caso en el ámbito religioso es para vivir de la mano de Dios, para que mi matrimonio sea conducido y bendecido y sostenido por Dios en todo momento, no solamente en los momentos difíciles, sino también en los momentos buenos. Es Dios dentro de la pareja. Y mientras los cónyuges más cerca estén de Dios, sus corazones también van a estar más cercanos. Cuando se habla del matrimonio dentro de la Escritura, nosotros podemos ver en el Antiguo Testamento cómo Dios va ayudando a este pueblo a poder comprender lo que es el matrimonio. Tienen que madurar esa conciencia de unidad y de indisolubilidad del matrimonio. Si ustedes leen en las Escrituras, hay algunos personajes que sí han vivido la poligamia, es decir, tenían varias mujeres. Es más, se dice que Moisés aceptó que le redacten una carta de divorcio a las esposas, etc. Y uno se pregunta, oye, pero esto no contradice todo lo que enseña la Iglesia. Claro, eso no lo quería Dios. Porque hemos leído en el Génesis, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Y hemos leído también que van a ser una sola carne. Entonces, ¿esto no se contradice? Sí. Es por eso que nosotros en el Antiguo Testamento vemos toda una pedagogía de Dios para enseñarle a este pueblo que está conociendo a Dios, enseñarle lo que Dios quiere del matrimonio, enseñarle lo que Dios quiere. Pero también dentro de todas estas historias, también se ven historias de matrimonios muy bellos, como el matrimonio de Tobit, un hombre que Dios lo bendijo con una mujer y en el día de su boda oró antes de estar con su mujer y Dios lo bendijo. Y podemos ver otras historias también muy bellas. Es más, Dios se ayuda de los profetas para poder educar y enseñar a su pueblo. Y es más, a un profeta le habla, le dice que se case con una prostituta. Y cuando Dios le pregunta, ¿y cómo te va con esta mujer? El profeta le dice, esta mujer me es infiel, me es adúltera. Lógicamente, si es una prostituta. Y mi corazón me duele, le dice. Y Dios le dice,
pues así me duele a mí ver a mi pueblo que me es infiel. ¿Y qué te quiero decir con esto? Dios le está enseñando al profeta la fidelidad que se debe vivir tanto en un matrimonio como que se debe vivir en relación con Dios. Es por eso que comienza a prefigurarse esa relación que Dios tiene con su pueblo como un matrimonio. Y tú podrás leer en la palabra, en la Biblia, que muchas veces se habla de esa relación de Dios con su pueblo como un matrimonio, donde el pueblo es la esposa y Dios es el esposo. Y cuando viene Cristo trae una novedad a todo esto. Trae una novedad. ¿Y cuál es esa novedad? Primero va a restablecer el orden original del matrimonio. Si tú lees el capítulo 19 del Evangelio de Mateo, ¿no? Ahí se habla sobre el divorcio. Le preguntan a Jesús, ¿está permitido repudiar a mi mujer? Moisés nos dejó esta carta para poder repudiar. Y entre lo que dice Jesús les dice, pero al principio no fue así. Y se remite a lo que nosotros hemos leído. En un principio, el querer de Dios no fue eso. El querer de Dios fue que el varón esté con una mujer y que sean fecundos y que sean una sola carne. Eso fue el querer de Dios. Pero ahí, en el mismo Evangelio, Jesús le dice, pero por la necedad del hombre, Moisés dio carta a que puedan ustedes repudiar, pero en un principio no era así. Entonces, Cristo le da otra tonalidad, otro cambio, otra visión a lo que era el matrimonio. Entonces les está enseñando a los judíos, oye, no te es lícito, no te es lícito dejar a tu mujer, no te es lícito, porque en el principio no era así. Después, ¿qué más? ¿Qué otra novedad trae Cristo? Cristo nos da la gracia de poder vivir esta dignidad dentro del matrimonio. Y acuérdate lo que le dijo a Pedro. Cuando Pedro estaba hablando con Jesús y Jesús le decía que era muy difícil, ¿no? De dejar los apegos para poder entrar al reino de los cielos, Pedro dice, qué difícil es, ¿no? ¿Quién podrá salvarse? Entonces le dice. Y Jesús le dice, lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Hermanos míos, no es ninguna novedad que la vida matrimonial, es decir, si alguien piensa que la vida matrimonial es color de rosa, que todo es felicidad, pues está equivocado. Son dos personas que se juntan con una diferente mentalidad, diferente crianza, con diferentes costumbres, y es un aprender a convivir, es un aprender a compartir. Y lógicamente en ese aprender, ¿no? Lógico que prima el amor, que prima la paciencia. Es decir, yo por amor a mi esposa, la comprendo, le entiendo, trato de escucharla, de comprender lo que ella trae en su corazón, sus ideas, sus costumbres, y ella igual a mí. Pero lógicamente que pueden surgir en este caminar muchas situaciones difíciles que afrontar, muchas cosas difíciles. Entonces, ese es el matrimonio realmente. Y para poder caminar como Dios lo pide, en fidelidad, en una comunión, en el amor, se necesita la gracia. Se necesita la gracia de Dios. Porque si no, hermano mío, va a llegar un punto en que te vas a cansar. Te vas a cansar. Tu corazón se puede enfriar de ese amor de juventud que tuviste con tu esposa, puede ir enfriándose. La costumbre es la enemiga mortal del matrimonio. Las preocupaciones del día a día, la crianza de los hijos, los problemas del trabajo, etc., hasta la edad, porque nosotros no somos los mismos de cuando éramos jóvenes que cuando somos adultos o somos ancianos. A veces nos volvemos más renegones, despistados, etc. Y eso también entra a tallar en el matrimonio. ¿Y qué es lo que sostiene eso? La gracia de Dios. Y Dios da esa gracia. Y Dios da su gracia en el matrimonio. Es por eso lo que es imposible para el hombre
es posible para Dios. Hoy en día se dice que es imposible ser fiel, pues Dios te dice que sí es posible. Con su gracia sí es posible. Es imposible que un matrimonio dure tantos años, pues Dios te dice que sí es posible si caminas con Él. Si dentro de tu matrimonio está Él ahí, sí es posible. El matrimonio es de tres, es decir, el esposo, la esposa y Dios. Ese es el matrimonio, no lo que nos venden, ¿no? Esa canción Felices los Cuatro, no, hermano, eso no es. Eso no es. Y los jóvenes muchas veces van creciendo con otras mentalidades, con otras ideas muy distorsionadas. El matrimonio es de tres, es decir, el esposo, la esposa y Dios. Si tú sacas a Dios del medio, hermano, el camino se te va a volver más difícil de lo normal. Se va a complicar mucho más. Se va a complicar. Dios te da la gracia para que camines y para que disfrutes de ese matrimonio. Porque ese matrimonio Dios te lo ha dado para que disfrutes. No para que sea una carga, no para que sea un castigo. Es una bendición de Dios. El matrimonio es una bendición de Dios. ¿Y qué nos dice en Efesios, en el capítulo 5, en el versículo 25? Cuando se habla de la moral de la familia, en la carta de los Efesios, Pablo nos dice: maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo ama a la iglesia. ¿Y qué nos enseña esto a los esposos? Cristo amó a la iglesia hasta tal punto que entregó su vida por ella. Así nos llama Cristo a amar a nuestras esposas. Entregarnos completamente a ella. Morir por ese amor. Y cuando hablamos de morir, es morir a nosotros mismos. Es decir, tu vida, hermano mío, debe ser alegría para tu esposa. Tu vida tiene que darle vida a tu esposa. ¿Cómo estás viviendo tu matrimonio? Nuestro ejemplo de amor es Cristo. Cristo, ¿cómo ama a su iglesia? Así tenemos los esposos que amar a nuestras esposas. ¿Y qué dice sobre las esposas? En Colosenses, en el capítulo 3, en el versículo 18, Pablo dice: mujeres, sed sumisas a vuestros maridos como conviene a quien cree en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Bueno, acá a los esposos les vuelve a repetir: no seas áspero con tu esposa, sé tierno con ella, sé tierno con ella, sé amoroso con ella. A veces los varones tenemos el gran defecto que no somos tan detallosos, que no somos tan cariñosos tal vez, y la mujer muchas veces necesita esas muestras de cariño. Para el varón, de repente decir el te amo, otras cosas, no puede ser tan importante. Para una mujer sí, por su psicología, porque somos personas distintas. El varón y la mujer son personas distintas, ¿ya? Psicológicamente hablando. Entonces siempre los varones tenemos que tener ese tacto al hablar, al mostrar nuestras muestras de amor hacia nuestras esposas. Y acá dice algo: mujeres sean sumisas a sus maridos. Y aquí se puede interpretar de mala forma esto. No es someterse al varón, no es que el varón va a estar por encima tuyo, mujer, y te va a someter. No, no es así. Al varón se le encarga, dentro del matrimonio, ser cabeza del matrimonio, ser cabeza de la familia. Y el varón dará cuentas a Dios por esa responsabilidad que se le ha dado. Tu mujer eres su ayuda adecuada para llevar adelante esta misión, pero él es el que está de cabeza. Es decir, es como si tú tuvieses una empresa, está el gerente, tú puedes ser su asistente o puedes tener otra gerencia, pero siempre va a haber un responsable al que le van a pedir cuentas. Y aquí al varón se le va a pedir cuentas por cómo está llevando o dirigiendo a su familia y su matrimonio. La mujer está para ayudarlo, para acompañarlo, para sostenerlo. Y el varón está para siempre escuchar la opinión de su esposa. Está para apoyarse en ella siempre. Entonces, esa sumisión va más que todo a dejar que el varón sea la cabeza.
Muchos matrimonios ahora se han distorsionado, muchas veces por la ausencia del varón, por X razones, la mujer toma la batuta de la casa. Y si ustedes habrán visto muchos matrimonios donde la que decide, hace y deshace todo es la mujer. Y el varón a veces lo utilizan para que pague las cuentas y nada más. Y le dicen, es más, le dicen, tú no opinas, tú no sabes. Mujer, eso no te enseña Cristo. Tienes que darle su lugar a tu esposo. Y tú, varón, tienes que darle el lugar que le corresponde a tu esposa, que es a tu lado, es tu compañera, es tu ayuda oportuna, tu ayuda adecuada. Es lo que Cristo nos enseña. Es por eso que Cristo cambia toda esa mentalidad que se tenía desde el Antiguo Testamento. Y es lo que hoy nos enseña la iglesia, a cómo vivir nuestro matrimonio. Ahora, algo muy importante que mencionar, el matrimonio no es para todos. Sí, hermanos, el matrimonio no es para todos, no todos tienen la vocación para el matrimonio. Y eso hay que preguntarse muchas veces. Muchas veces los jóvenes, los adolescentes, viven y bueno, crecen creyendo en su cabeza que tienen que terminar el colegio, estudiar algo o trabajar y casarse, tener hijos y bueno, de ahí morirse, pues, ¿no? Esa es su mentalidad, ese es su caminar de vida que pueden tener, pero no se ponen a pensar muchas veces, oye, estoy llamado para el matrimonio, Dios me llama para el matrimonio, porque como hemos visto la semana pasada, muchos también son llamados para la vida consagrada. Muchos varones serán llamados para ser sacerdotes, muchas mujeres serán llamadas para la vida religiosa. También muchos varones serán llamados para la vida religiosa. Muchas otras personas serán llamadas para consagrar su vida como soltero, consagrar su vida a Dios. No necesariamente dentro del sacerdocio o dentro de una vida religiosa, pero sí como un laico consagrado. La pregunta es, para las personas jóvenes tal vez que me están escuchando, ¿te has hecho esa pregunta, hermano? Porque así como nos preguntamos qué me gustaría estudiar y hago todo un test, no me voy donde el psicólogo, me hago todas las pruebas, etc., para más o menos tener una orientación de lo que yo pueda estudiar, así también tengo que hacerme una pregunta, ¿cuál es mi vocación de vida? ¿Estoy llamado para el matrimonio? ¿Estoy llamado para la vida consagrada? ¿Para qué estoy llamado? Y eso tengo que tenerlo claro, porque ahí es donde se cumple la finalidad de mi vida. Dios a ti y a mí nos ha traído con un solo propósito, el de ser feliz, pero esa felicidad se alcanza dentro de los proyectos de Dios, no en tus proyectos, no en mis proyectos, en los proyectos que Dios tiene para cada uno. El detalle es que muchos de nosotros no estamos en esos proyectos, porque no nos hemos sentado a hablar con Dios, a ver nuestra vida delante de Dios y preguntarle qué es lo que quiere de nosotros. Muchos no van a ser llamados para el matrimonio, muchos no, otros muchos sí. Su vocación es el matrimonio y es importante saberlo. Y es importante también que los padres sepan que sus hijos no todos van a ser llamados al matrimonio. ¿Y para qué es importante esto? Para que los orienten, para que los apoyen, para que no los obliguen. Hay muchos padres, a veces por circunstancias, obligan a los hijos a casarse. Hay muchos padres que muchas veces no les hablan de esto a los hijos y bueno, creen también que se van a casar. Y es por eso que cuando los hijos vienen con otra idea, los padres a veces hasta se les rompe el corazón cuando le dicen que quieren ser sacerdotes, religiosas, y se desmoronan. Hermanos, Dios a cada uno nos va a llamar para algo importante. Y es allí donde encuentra sentido nuestra vida. Es importante nosotros buscar eso, porque ahí nos vamos a realizar. Si no, hermano mío, nos vamos a realizar en cualquier cosa, menos en los proyectos de Dios. Amén. ¿Cómo se celebra este rito del matrimonio? ¿Cómo se celebra? Primero, mencionar que este sacramento es un estado de vida, es decir, cuando yo me caso,
mi estado de vida cambia. Yo ya no puedo ser el mismo. El matrimonio también te marca un antes y un después. Tú ya no eres la misma persona. Tú ya no te mandas solo. Tienes a una persona al lado, a quien consultar, a quien preguntar, a quien acudir. Y acuérdate lo que dice la palabra: dejará el hombre a su padre y a su madre. Es decir, antes, cuando tú vas creciendo, la seguridad, la protección, la educación, el alimento, todo te lo daban tus padres, ¿no? Como una responsabilidad de los padres hacia los hijos. Pero cuando tú sales del hogar a formar una familia, ya tus padres no van a hacer eso. Es decir, tu papá no va a estar pendiente qué vas a hacer, qué no vas a hacer. Los padres ahí cumplen la misión de guiar, de acompañar ese nuevo matrimonio. ¿Por qué? Porque los padres también han tenido un camino, y en ese camino también han tenido un aprendizaje. Y allí los padres, con esa experiencia de vida, están para guiar estos jóvenes matrimonios y también para orar por ellos, para orar por esos jóvenes matrimonios. Pregúntate y mira a tu alrededor cuántos matrimonios jóvenes han fracasado. Ahora pregúntate cuántas personas adultas han entrado a tallar ahí, cuántas personas han orado por esos matrimonios. Y aquí en verdad es algo bastante complicado. Yo lo he visto, matrimonios jóvenes que pasan situaciones y que las personas que están a su alrededor, a veces, en vez de ser una ayuda para que este matrimonio se sostenga, vienen con ideas muy contrarias a lo que es el matrimonio. Sepárate, es lo mejor, eres joven, vive tu vida, olvídate de tu esposo, olvídate de tu esposa, haz una nueva vida, sé feliz. O vienen con pensamientos que, el famoso cliché, ¿no? En problema de parejas, mejor no meterse. Y a la pareja se le deja sola. Yo he visto muy de cerca matrimonios batallando solos, teniendo familia atrás, teniendo amigos atrás, batallando solos. Entonces, este sacramento, que es un cambio de vida, ¿no? Porque como te digo, marca un antes y un después. Yo soy otra persona, adopto otras responsabilidades, y ese cambio de vida es un cambio público. Es decir, ya todo el mundo sabe que eres casado por tu forma de comportarte, por tu forma de hablar, hasta porque vienes siempre acompañado, ya es público. Por tanto, esta celebración también es pública. No hay matrimonio secreto, no hay matrimonio que tú y yo nos casamos, no. La celebración del sacramento tiene que ser público. ¿Ya? Y cuando hablo de público, quiere decir que no solamente están los esposos, porque se pide para esta celebración que estén también algunos testigos, ¿no? Y estos testigos pasan una entrevista con el sacerdote, donde el sacerdote les pregunta, no por ellos, sino por los cónyuges, ¿no? Cuando tú te casas, tú llevas a dos testigos, van dos testigos por parte del esposo, dos testigos por parte de la esposa, y a ellos les hacen preguntas. Si tú conoces a esta persona, si sabes que es soltera, si sabes lo que quiere, etc., etc. Le hacen preguntas. Y dentro de la celebración también hay dos testigos, que estos testigos tienen que presenciar este sacramento, la celebración de este sacramento. Por eso a los testigos presenciales se les pide estar desde el inicio de la celebración. No puede haber un testigo que llegue ya casi al final de la celebración, o que esté afuera de la iglesia fumándose su cigarro o haciendo cualquier cosa, o viendo su celular. No, el testigo tiene que estar observando, ser testigo de la celebración. Y ahí va a dejar su firma, lógicamente, en los libros de la parroquia, de la iglesia. Entonces, esta celebración es una celebración pública, porque el estado de vida que el varón y la mujer van a llevar es público. Y como le digo, siempre en presencia de un sacerdote y de algunos testigos.
para que el matrimonio sea válido se necesita el consentimiento matrimonial. ¿Y qué es este consentimiento? Es la voluntad expresada tanto del varón como de la mujer de entregarse mutua y definitivamente hacia el otro, para que puedan, ¿qué cosa? Vivir un amor fiel y un amor fecundo, es decir, los fines del matrimonio. Y ese acto, ese acontecimiento, ese consentimiento tiene que ser manifestado de manera consciente y de manera libre. Y este consentimiento es indispensable para que este matrimonio sea válido. ¿Está bien? Es que no me da vergüenza, no, tienes que manifestarlo. Dentro del rito hay una manifestación y el sacerdote pregunta, ¿vienen libres a recibir este sacramento? Y los esposos responden, sí, sí venimos libres, ¿no? ¿Por qué es importante esto? Y ojo con lo que dice, tiene que ser consciente. Es decir, aquí puede entrar, si una persona no es consciente de lo que va a hacer, si una persona no es consciente psicológicamente del acto que se va a realizar, el matrimonio es inválido. Es inválido. Las personas que se acercan a recibir este sacramento tienen que ser conscientes del sacramento que van a recibir, del sacramento que están viniendo a pedir a la iglesia. Y tiene que ser de manera libre. No tiene que haber una coacción, no tiene que haber una amenaza, nada. Los esposos tienen que acercarse libremente a este sacramento. Y si no es así, ese sacramento es inválido. Es inválido, es nulo. Es decir, no hubo sacramento. Así es simple, no hubo sacramento. Exteriormente, físicamente habrá podido haber todo el rito, todo, pero no se derramó la gracia sacramental. No hubo matrimonio. Así de simple. Así de simple. Entonces, es muy importante esto, por lo que te mencionaba anteriormente. Hay muchas personas que se han acercado obligadas, porque de repente algunos apareció de repente un hijo y los obligaron a casarse muy jóvenes, etc. Entonces, esas circunstancias, hermanos, hace inválido el matrimonio, ¿no? Si a mí me coaccionan, me amenazan que yo tengo que casarme sí o sí, o me meten a la cárcel, o me hacen esto, estoy coaccionado. ¿Ya? O de repente alguna persona manipula psicológicamente al otro, que si no te casas me mato, me voy, me llevo a los hijos, etc. Y yo me tengo que casar simplemente para que eso no se haga. No es libre, no hay un consentimiento y eso genera nulidad. El matrimonio es inválido. Ok, hermanos, he querido hablarles parte de lo que es el sacramento del matrimonio. La próxima semana hablaré una segunda parte de lo que es este tan bello sacramento que es el matrimonio. Vamos a terminar pidiéndole al Señor que nos ayude a comprender los misterios de estos sacramentos, porque cuando nosotros, tú y yo, comprendamos la maravilla, la riqueza de cada uno de estos sacramentos, créeme que lo vamos a vivir de manera distinta. Y créeme que lo vamos a poder compartir e enseñar a las personas que nos rodean. Es necesario en estos tiempos de nuestra iglesia que todos podamos conocer la riqueza de los sacramentos y no creamos específicamente de este sacramento tan bello que se vuelva una actividad social más. No lo es. No es una actividad social más. Es un sacramento donde se hace presente la gracia de Dios, donde se hace presente el amor de Dios hacia dos personas que juran amarse toda una vida. Vamos a hacer oración. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre Santo, te queremos dar las gracias por este día y gracias por enseñarnos, gracias por instruirnos, gracias por guardar todas estas cosas en nuestros corazones. Ayúdanos a crecer en la fe, ayúdanos a conocer cada día más la doctrina de nuestra bella llamada Iglesia Católica.
Y te pedimos a ti, Santísima Madre, que seas tú nuestra compañera de camino, que seas tú quien nos ayude a poder comprender estos misterios de Dios y que seas tú quien nos lleve siempre ante la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Hermanos míos, muchas gracias por escucharme. Te invito a que puedas compartir este video y te espero la próxima semana para continuar hablando de este tan bello sacramento que es el sacramento del matrimonio. Quédate en la programación de Misioneros de Santa María de Nazaret. A las 4 de la tarde vienen las alabanzas a nuestro Señor. Posterior viene el Santo Rosario. Que Dios te bendiga y conmigo será hasta el día domingo. Paz y bien.